México marcó un récord. En 2024 su riqueza por habitante llegó a la cifra más alta de toda su historia, más de 14.000 dólares por persona. Suena a éxito, ¿verdad? Pues ahora viene la parte amarga, porque al mismo tiempo la economía mexicana, descontando la inflación, lleva prácticamente sin crecer desde el año 2017. Es decir, casi una década parada. ¿Cómo puede combinarse el ser más rico que nunca y a la vez llevar años atascado? La respuesta a esta aparente contradicción es la clave de todo el vídeo de hoy. Y es que esa cifra nacional esconde una mentira, porque México, en términos económicos, no es un país. Son dos. Hay un México rico, industrial, moderno, enganchado a la economía de los Estados Unidos, que fabrica coches y vive bien. Pero hay otro México pobre, abandonado, que sobrevive a las remesas que mandan los emigrados y de las ayudas del gobierno. Dos economías radicalmente distintas pegadas bajo la misma bandera. Y lo más curioso es que esa frontera invisible que parte México en dos no es actual. Ni es casualidad. Es una línea trazada hace casi 500 años y tiene hasta color plata. Y en este vídeo lo vamos a ver. Así que, no me enrollo más, poneos cómodos, que empezamos. Empecemos por ver la fractura con números, porque es brutal. Si cogéis el mapa de México y miráis dónde se genera la riqueza, veréis algo que parece imposible dentro de un mismo país. 11 estados, encabezados por la Ciudad de México y por Nuevo León, en el norte, concentran 2/3 de toda la riqueza del país. Mientras tanto, 14 estados, casi todos en el sur, en el Pacífico Sur y en la península de Yucatán, lugares como Oaxaca, Chiapas o Guerrero, se reparten entre todos una décima parte. Es decir, un puñado de estados del centro y el norte producen la inmensa mayoría de lo que vale México y casi una quincena de estados del sur juntos no llegan ni a la décima parte. Y no es solo cuánto tienen, es ¿de qué viven? El norte vive de la industria moderna. Estados como Nuevo León, Coahuila, Chihuahua están llenos de fábricas de coches y de componentes, enganchados directamente a la economía de Estados Unidos. Sueldos formales relativamente altos, trabajo industrial, es decir, el norte de México funciona en la práctica como una extensión de la economía estadounidense, fabricando para ellos. El sur vive de otra cosa completamente distinta. Vive de las remesas, del dinero que los emigrados mandan a casa desde el extranjero, vive de las transferencias y ayudas del gobierno federal y, sobre todo, vive de la economía informal, sin contratos ni derechos, que en el conjunto del país ocupa a más de la mitad de los trabajadores. Es decir, mientras el norte fabrica, el sur sobrevive con lo que le llegue. No son dos regiones de un mismo país con más o menos suerte, son dos modelos económicos distintos, dos países que casualmente comparten gobierno. Y la pregunta evidente es, ¿por qué esa línea que divide en dos? La respuesta está en el siglo XVI, en lo que buscaban los españoles cuando llegaron. Cuando los conquistadores españoles llegaron a lo que hoy es México, no venían buscando tierra para cultivar ni sitio donde vivir. Venían buscando una cosa por encima de todo, metales preciosos, y encontraron la plata. A mediados del siglo XVI descubrieron yacimientos de plata gigantescos en lugares como Zacatecas y Guanajuato, en un corredor que va por el centro hacia el norte del país. Y ese descubrimiento lo cambió todo, porque organizó el país entero alrededor de la plata. Es decir, donde había plata, la corona española volcó absolutamente todo. Ahí mandó el trabajo forzado, ahí fundó las ciudades, ahí construyó los caminos y ahí puso a los funcionarios y a los soldados. Todo el esfuerzo del imperio se concentró en el corredor de la plata. ¿Y qué pasó con el sur? Pues que el sur, con su terreno montañoso y sin grandes vetas de plata que le interesaban a Madrid, quedó fuera de la fiesta. No tenía lo que el imperio buscaba, así que el imperio no invirtió en él. Quedó relegado al margen ya en el siglo XVI. Por tanto, la pregunta de si una región tenía o no plata decidió hace 500 años si esa región iba a tener dinero, ciudades, caminos y estados. Y esa decisión tomada por la geología y por la corona española no se ha revertido nunca. Los economistas lo llaman la dependencia de trayectoria. Suena complicado, pero es muy simple. Una decisión que se toma en un momento concreto de la historia crea unas estructuras, unos intereses y unas ventajas que se perpetúan solas durante siglos, mucho después del origen. La plata, que hizo rico al centro norte hace siglos, ya casi no importa, pero las ciudades, los caminos, la población, la costumbre de que el dinero estuviera ahí,
todo eso se quedó y siguió atrayendo riqueza mucho después de que la plata dejara de ser lo importante. Pensadlo así, una familia de Osaka en el sur y una familia de Nuevo León en el norte tienen hoy niveles de vida radicalmente distintos, y buena parte de esa diferencia se decidió antes de que ninguno de sus antepasados naciera, por una cuestión tan simple como donde había plata. La institución económica fijada hace 500 años sigue mandando hoy. Y hay un detalle que arrastró ese pecado original hasta el presente y que conviene conocer. Cuando México se independizó de España en 1821, la guerra había destrozado las minas y había hecho huir el capital. Es decir, el nuevo país nació justo cuando se le secaba la fuente de ingresos que había sostenido a la administración durante siglos: la plata. Y un estado sin dinero es un estado débil. México pasó su primer medio siglo de vida independiente arruinado, en guerras civiles constantes, sin recursos para construir nada ni para hacer presente el gobierno en todo el territorio. Es decir, la dependencia de la plata no solo concentró la riqueza en una zona, sino que dejó al estado mexicano crónicamente pobre y débil cuando la plata flaqueó. Una debilidad fiscal que, como veremos, todavía hoy le impide invertir en el sur para cerrar esa brecha. La herencia de la plata fue doble: un país partido en dos y un estado sin medios para unirlo. Pero lo más increíble no es que la grieta naciera con la plata, es que cada vez que México intentó modernizarse, en lugar de cerrarla, la hizo más profunda. Esto es lo verdaderamente asombroso de la historia mexicana, que cada gran ola de modernización, cada salto hacia el futuro, se construyó siempre sobre la misma línea, reforzando la fractura en vez de cerrarla. Os lo enseño con 3 ejemplos separados por más de un siglo. En primer lugar, los ferrocarriles. A finales del siglo XIX, durante el gobierno de Porfirio Díaz, México se llenó de vías de tren, pasó de tener casi nada a 25.000 kilómetros. Un avance enorme, pero ¿hacia dónde se construyeron esas vías? Pues no se construyeron para coser el país por dentro. Se construyeron para llevar la plata y los productos hacia la frontera con Estados Unidos y hacia los puertos para exportarlos. El tren conectó el norte rico con el mercado estadounidense y dejó el sur con sus montañas prácticamente incomunicado. La modernización del ferrocarril ensanchó la grieta. Pero eso es solo un ejemplo. Vamos al segundo. El Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá en 1994. La gran apertura de México al mundo. Llegaron las maquiladoras, esas fábricas de ensamblaje que producen para el mercado americano, y ¿dónde se instalaron? En la frontera norte, pegadas a Estados Unidos para minimizar costes de cruzar la mercancía. Otra vez al norte. El sur, lejos de la frontera y sin infraestructura, se quedó mirando la grieta más ancha todavía. Y por último, y el más actual, el nearshoring. Con la guerra comercial entre Estados Unidos y China, muchísimas empresas están trasladando sus fábricas de China a México para producir cerca de los Estados Unidos. Una lluvia de inversión histórica. ¿Y adivináis dónde están cayendo esas fábricas nuevas? Exacto, en el mismo corredor del norte y del centro de siempre. Otra vez. ¿Y por qué pasa esto una y otra vez durante el siglo y medio? Aquí está el mecanismo clave. Se llama efecto aglomeración. Cuando en un sitio ya se han juntando fábricas, proveedores, carreteras y trabajadores formados, cualquier empresa nueva quiere instalarse justo ahí, al lado de todo eso, porque le sale más barato y más fácil. Y no quiere irse al sur, donde tendría que construirlo todo desde cero. Es un efecto de bola de nieve. El dinero llama al dinero y llama siempre en el mismo lugar. Por eso la grieta no solo no se cierra, sino que se ensancha sola con cada nueva inversión. El norte tiene fábricas, así que atrae más fábricas. El sur no las tiene, así que no atrae nada. La ventaja que sembró la plata hace 5 siglos se retroalimenta y crece por su propia inercia. Pero hay un factor que remata el círculo. Una fábrica moderna, de las que llegan con el nearshoring, necesita cosas muy concretas para funcionar. Necesita electricidad abundante y fiable, necesita agua, necesita seguridad para operar y necesita trabajadores con formación técnica. ¿Y dónde está todo eso? En el norte y en el centro, que llevan un siglo acumulándolos. El sur, en cambio, sufre escasez de agua, una red eléctrica más débil, menos universidades técnicas y una presencia del Estado más frágil. Es decir, aunque una empresa quisiera irse al sur, atraída por sueldos bajos, se encontraría con que le falta lo esencial para funcionar, así que no va. La carencia llama a la carencia, igual que el dinero llama al dinero. Y eso nos lleva al México de hoy y a sus 2 grandes problemas, que son las 2 caras de la misma historia. El
México rico, el del norte industrial, tiene un problema, y es el mismo que vimos al hablar de otros países como Brasil. Se llama la trampa de los ingresos medios. Funciona de la siguiente forma. México se enganchó con éxito a las cadenas de producción mundiales, sobre todo fabricando coches y electrónica, pero lo hizo casi siempre en la parte de ensamblar. Es decir, México monta los productos, pone la mano de obra, pero el diseño, la tecnología, las patentes, la parte que de verdad da dinero, sigue viniendo de fuera. Si habéis visto el anterior vídeo de Brasil, os va a sonar. Y eso te deja atrapado en una tierra de nadie. Ya no eres lo bastante barato para competir con los países asiáticos más pobres, que pagan sueldos más bajos, pero tampoco eres lo bastante avanzado tecnológicamente para competir con los países ricos. Te quedas atrapado en medio. El contraste con Corea del Sur es demoledor. Corea estaba en los años 60 al mismo nivel de riqueza que México, pero Corea sí dio el salto invirtiendo durante décadas de forma brutal en educación, en investigación y en tecnología propia. Resultado, hoy un coreano produce más del doble que un mexicano, es decir, partiendo del mismo sitio, pero Corea aprendió a inventar y México se quedó ensamblando lo que otros inventan. Y el México pobre, el del sur abandonado, tiene el otro gran problema, el que sale en todas las noticias, el narco. Y aquí está la conexión que cierra el ciclo de todo este vídeo. Ese sur, donde el Estado español nunca invirtió, donde el México independiente tampoco llegó nunca con fuerza, donde no hay una industria ni un empleo formal, ni apenas presencia del gobierno, es precisamente el territorio donde el narcotráfico encontró el caldo de cultivo perfecto para echar sus raíces. Donde no hay Estado ni economía legal que dé de comer, es más fácil que se instale la economía ilegal. La geografía del abandono colonial, la del sur que se quedó sin plata, es hoy en buena medida la geografía de la violencia. No es que los mexicanos del sur sean distintos, es que la ausencia de Estado y de oportunidades heredadas de hace 5 siglos dejó un vacío. Y los vacíos, tarde o temprano, alguien los llena. La desigualdad territorial es la institución más antigua y más resistente de México. Más que cualquier gobierno, más que cualquier partido, más que cualquier constitución. Es una grieta de 5 siglos que ha sobrevivido a la conquista, a la independencia, a una revolución y a una apertura comercial. Y lo más asombroso es cómo se ha mantenido a lo largo del tiempo. Cambia de ropa en cada época, plata, enequén, ferrocarriles, maquiladoras, coches eléctricos, pero debajo del disfraz el mapa de quien gana y quien pierde es el mismo. México está viviendo ahora mismo lo que parece su gran momento, la lluvia de inversión del nearshoring, empresas huyendo de China a raudales, cifras récord. Todo el mundo habla de oportunidad histórica de México, y es verdad que es una oportunidad enorme, pero si toda esa inversión histórica vuelve a caer como está cayendo en el mismo corredor norte-centro de siempre, entonces el gran momento de México no va a cerrar la brecha, la va a ensanchar como nunca. El éxito, si está mal repartido, no cura la fractura, la agrava. El norte se hará más rico y el sur se quedará más atrás todavía y los dos Méxicos se separarán. Y esto que parece algo exclusivo de México tiene una lección que vale para todos. Ningún país escapa fácilmente de la geografía que heredó. Aquí en España lo sabemos bien con nuestra propia España vaciada. Esa diferencia entre zonas que prosperan y las que se despueblan. O en Colombia, situación que también hemos comentado en este canal. Pero México es el caso más extremo y el más claro del mundo de cómo una sola decisión tomada hace 500 años por unos hombres que buscaban plata puede seguir mandando hoy. La verdadera pregunta que tiene México por delante no es cuánta inversión es capaz de atraer, es si será capaz por primera vez en 500 años en llevarla al lado correcto del mapa, de usar su momento dorado para coser el país en lugar de partirlo todavía más. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Creéis que lo conseguirán? Dejadnos vuestra respuesta en los comentarios. Gracias por vernos un día más y nos vemos en el próximo vídeo.